Bueno, entonces vamos a iniciar la clase número 3 del día de hoy, jueves 8 de octubre del 2020. Habíamos quedado en un principio, doctoras y doctores, que íbamos a terminar en esta media hora, vamos a terminar con las diferentes exposiciones que nos faltan. Creo que nos quedan 3 grupos. Entonces, la doctora Andrea, por favor, para que inicie con los siguientes grupos para finalizar con estas exposiciones y continuar con nuestros temas del derecho penal que vamos a hacer el día de hoy. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Buenos días, compañeros. ¿cómo están? Doctor, qué pena lo interrumpo. Señor. Doctor, muchas gracias. Nuevamente quiero disculparme por lo sucedido el día de ayer. La verdad, se me salió de las manos el no poder exponer. Yo tenía mi tema programado para ayer, pero como le comenté ayer, yo estoy andando con el director seccional de fiscalías y resultó un tema de última hora. No sé si se dieron cuenta, yo iba conduciendo. Nos tocó ir a recoger 2 fiscales más aquí en la unidad, en el complejo judicial. Se me cayó el sistema porque, bueno, por el afán, yo mismo me saqué del sistema. Cuando reinicié el teléfono, no me di cuenta que llevaba el micrófono prendido. Le pido disculpas a mi compañera Laura, pero no fue mi intención abandonarla ni dejarla sola. Asumo la responsabilidad, doctor. No sé si usted quiera darme la oportunidad de volver a exponer, de exponer algún otro tema. La verdad es, yo veo muy ocupado, ¿sí? Como le digo, ahorita acabamos de llegar a la oficina y a cualquier momentico tenemos que salir porque ya me dijo, vamos a volver a salir. Entonces, pues la verdad yo no dependo de mí, sino dependo de mi trabajo. Para mí es muy importante mi trabajo. Sin eso, sin querer, para mí también el estudio y la universidad es muy importante y el respeto hacia mis compañeros. Creo que ayer le fallé a mis compañeros, le fallé a usted como docente y me fallé a mí mismo, pero se me salió de las manos. Es algo, entonces le pido el favor y a mis compañeros me disculpen si pues a bien tiene que me dé la oportunidad, si alcanzo a exponer en ese momentico o si me da un nuevo tema, pues no sé. Eso sí se lo dejo a su consideración, doctor, qué pena. Bueno, listo. Yo acepto las disculpas, pero recuerden, doctores, ustedes, pues en el momento que se inscriben en la universidad para recibir clases, si fuera presencial, ¿cómo iría a ser doctor? Entonces, ahí ese manejo lo tienen que dar ustedes, porque ustedes asumen una responsabilidad con la universidad, asumen una responsabilidad con las diferentes clases y en el momento, como le indico, si fuera presencial, pues entonces, ¿cómo haría usted para trabajar y para estudiar? De todas maneras, Pero, esa situación son situaciones de ustedes. Ustedes son los que deben manejar, ustedes son los que deben responder por sus clases y yo de todas maneras pues acepto sus disculpas, ¿no? Y uno también, yo también fui estudiante y me tocó trabajar duro y eso, y hay momentos que sí se le presentan a uno estos inconvenientes. Pero por favor, de aquí en adelante les indico, no solamente a ustedes, sino a todos, tratemos de al máximo estar en clase, estar recibiendo los conocimientos, porque se puede presentar alguna situación de que en los parciales, como no han asistido, nos vaya mal y después vayamos a tener inconvenientes con la nota. Eso es lo único que me preocupa, sus conocimientos, que los adquieran, toda esa situación. Yo soy muy asequible a todo, pero de igual manera también en cuestión de notas y eso, pues ahí es el problema. Bueno, pero entonces sí quisiera saber si vuelvo y expongo o qué puedo hacer para pues remediar. doctor, permítame a ver la doctora Andrea qué grupo nos falta y miramos a ver si al final, pues el tema que usted tenía me lo vuelve a exponer. Bueno, Bueno, doctor, si usted quiere, pues yo estoy presto aquí, ya tengo todo listo para volver a exponer, no sé lo que indique. bueno, doctora Andrea, hágame un gran favor, ¿qué grupos nos quedan? Quedan 4, Doc. 4 todavía.
Sí, Bueno, señor. ¿ya está preparado alguno o si no dejamos a exponer al doctor que me acaba de hablar? Pues, doctor, que él continúe con la exposición de la compañera Laura como para que siga con la Bueno, edad primitiva. bueno, listo, Profe, doctora pues Andrea, como nosotros usted ya estamos manéjeme listos. esto, por favor, de aquí en adelante hasta los diferentes grupos y manéjeme esto en esta media hora o 40 minutos máximo para hacer esas exposiciones. Bueno, Bueno, señor. Nelson, entonces, por favor, continúa con la exposición. Bueno, ok, entonces, muchas gracias, compañeros, buenos días. Continuando con la exposición de la compañera Laura, pues ella ayer había proyectado unas diapositivas, entonces yo voy a complementar esa información que teníamos. Bueno, entonces voy a empezar por decir que es importante partir mencionando que la abolición histórica de la ciencia del derecho penal pertenece propiamente a la historia del derecho, la misma que comienza, por así decirlo, en la época primitiva, la cual se refiere a la historia general del derecho romano, canónico e italiano, que tiene su literatura propia relacionada con el derecho penal alemán, común de los siglos XVI, XVII y XVIII, en el cual la ciencia del derecho penal se hallaba en las manos de copistas, sin ingenio ni espíritu crítico, por lo cual se entendía como nacida en las sociedades. Tras la necesidad de la creación de la propiedad privada, la cual es considerada como uno de los indicios del derecho penal. Otro aspecto importante dentro de la época primitiva es también que se basa en la costumbre, es decir, que es un derecho consuetudinario, con su que por ende llega a tener características religiosas y otras denominadas místicas o mágicas. Esto debido a que en esa época la sociedad tenía una mentalidad dirigida hacia la venganza privada, la cual se considera una de las manifestaciones primitivas de la representación de la represión penal, ya que se creía que la sanción acarreaba un castigo de fuerzas sobrenaturales o divinas, lo cual conlleva a plantearse como fuentes principales la ley divina y la ley del hombre, en lo cual esto se percibía claramente en el momento de la ejecución de la sanción, puesto que la realizaban de manera colectiva, más no individual, para así buscar que toda la sociedad intervenga y de alguna manera hacerlo se dé cuenta de las sanciones las cuales eran castigadas con penas atroces tales como matar, quemar, lapidar, entre otras cosas. Es decir, se basaban prácticamente en la ley del talión, lo que se supone un marcado progreso social y un avance en las penas más comunes, como son la muerte y la puesta fuera de la ley, privándose por esta última al delincuente de la protección legal colectiva. Debido a que si esta ley impone la regla de que importa la retribución del mal por un mal igual, la cual es el ojo por ojo, diente por diente, declaró que, perdón, claro, refiriéndose ante iguales. Es por eso que las personas de esa época se encontraban sugestionadas en el momento del incumplimiento de ciertas reglas. Primero, las primitivas prohibiciones no responden a razones biológicas, sino estrictamente sociales. Segundo, las sanciones tienen un matiz marcadamente expiatorio y religioso. Tercero, la sanción es automática y por ello objetiva. Y cuarto, la responsabilidad no queda circunscrita al individuo que ha roto la prohibición. Cabe señalar que en esta época la responsabilidad no es siempre humana, ya que se aplicaban penas como consecuencia directa del principio de intimidación. En la edad antigua, este comienza, por así decirlo, con el derecho penal, perdón, con el derecho oriental, el cual tiene un tinte religioso acerca de las relaciones punitivas que resultaban del estudio comparativo de la historia de los pueblos del Antiguo Oriente, mientras que el derecho penal persia puede, en cambio, ser dividido en dos épocas. La primera, la remota, que se caracterizó por la venganza privada y se reguló por la ley del talión. Y la segunda, la que recibe la influencia del islamismo,
Se condenó toda infracción que se consideraba atentado a la majestad del soberano. En el derecho romano son muy escasas las noticias que se tienen de la fundación de Roma, que se conoce con el nombre de concilios gentilicios preexistentes de la ciudad, por lo que es difícil precisar cuál fue entonces, en ese entonces el derecho penal. En los primeros tiempos que antecede a la fundación de Roma, se puede situar entonces que la etapa del desarrollo del derecho penal, en el que la pena tiene carácter de inspiración religiosa, es decir, carácter sagrado de la pena, en el cual la venganza privada no solo es admitida, sino que es obligatoria para quienes pertenecen a la familia. Dentro de este periodo existen 4 aportes destacables dentro del derecho romano, los cuales son: primero, la potestad sancionadora pasó a ser pública, es decir, solo el emporio y la república podían sancionar, además del pater familia. Segundo, la división de delitos en público, aquellos que atentaban contra el Estado, y privados, aquellos que atentaban contra los individuos. Tercero, tipificación de delitos tales como parricidio, violación, hurto, estafa y secuestro. Cuarto, desarrollaron conceptos de instituciones jurídicas del derecho penal, tales como el dolo, la tentativa, la complicidad, la legítima defensa y la fuerza irresistible. Era básicamente eso, doctor. Listo, bueno, Nelson. Grupo noveno. Mentiras, grupo décimo. Edad media. Laura Daniela Toro, Héctor Manuel Rodríguez, Carlos Eduardo Conde, Sharon Acuña y Santiago Melo. Listo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Buenos días. Gracias. Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Listo, como dijo nuestra compañera, a nosotros nos correspondió la época de la Edad Media. Los integrantes son los que ella ya nombró. Entonces vamos a iniciar. Inicia. Bueno, buenos días. La Edad Media fue un periodo histórico de la humanidad que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV y luego finalizó en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. Las otras fueron de la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Entre sus características más importantes se encuentra el mencionado poder de la Iglesia y el establecimiento del sistema feudal. Bueno, durante pues un largo periodo consistió la Edad Media. Este se divide pues, en el derecho penal, una mezcla de elementos romanos, canónicos y bárbaros. Bueno, en esta época pues se sancionaba a capricho de los monarcas y estas situaciones pues no cambiaron hasta terminar la Edad Media, sino que siguieron durante pues, gran parte del Renacimiento hasta el surgimiento del iluminismo. Bueno, entonces la influencia del cristianismo también pues, formó parte, una fuente importante del derecho penal, porque casi toda la justicia pues, estaba dominada por la iglesia, pues por la idea religiosa. Los atentados contra el dogma, las personas y cosas de la iglesia constituyeron los principales delitos pues, de esa época. Todas las leyes estuvieron inspiradas en el espíritu sacerdotal y religioso. Bueno, con la Santa Inquisición surgieron diversas formas de tortura.
Bueno, los herejes eran encarcelados sin ser acusados formalmente y encadenados en frías y hediondas mazmorras infestadas de insectos y ratas por semanas, meses o años, los cuales se transformaron en décadas. Bueno, yo les voy a nombrar unos tipos de torturas que encontramos. Una de ellas fue la silla del interrogatorio. Esta consistía en, en un utensilio básico que tenía el inquisidor. La víctima sufría atrozmente desde el principio del momento del interrogatorio. La siguiente era la doncella de hierro de Nuremberg. Ella era como un ataúd, como se ve en la imagen, y eh, en ella, en ella estaba parado el integrante y cerrado firmemente. Se añadieron unos pinchos, se colocaban a las víctimas paradas allá adentro. Cuando la puerta se cerraba, los pinchos se dirigían al cuerpo de la víctima. Las garras no fueron diseñadas para matar al instante, pero sí en varios días. El que sigue es el tornillo de silla de garrote. No aparece ahí. Bueno, este fue usado para sujetar la nuca de la víctima. El tornillo se introducía lentamente en la nuca del condenado. Este era reservado específicamente para las personas que tenían dinero. El otro es la pera oral, anal y vaginal, la tortura de garrucha, la cuna de Judas, el toro de Faralis, perdón, y listo. Sigue mi compañía. Profe, yo les voy a hablar como de varias personas que fueron importantes en la Edad Media. Una de ellas fue Carlomagno. Fue un monarca germánico que restauró el imperio en Europa Occidental. Carlomagno unió el poder militar junto con la educación y la cultura. La educación en la escuela media se impartía en los monasterios. Carlomagno crea nuevas escuelas abiertas al público y tipifica la escuela de los primeros estudios y la escuela superior. Él es una de las personas que empieza a dividir la escuela en, digamos aquí lo que conocemos secundaria y universitaria. Ni pasa. También esta persona que es Friedrich Spinborn, fue la primera persona que habló con argumentos sobre la tortura. Refutó el paradigma demonológico de la mujer pecadora como bruja. Pues en la Edad Media, pues obviamente como primaba mucho el clero, ellos eran los que tomaban las decisiones por la religión y todo eso, a raíz del derecho romano, pues obviamente él se imponía ante las decisiones de él. El estudio de Friedrich fue el Cautio Criminalis. Su principal trabajo ganó su amplia reputación en el Cautio Criminalis, escrito en latín. El título significa Precauciones para los acusadores. Se trata de una acusación formal a los juicios por brujería. Pasa, Dani. Otro es Tomás de Aquino. Su gran obra fue comprendida en la doctrina católica, en la cual se trata 495 cuestiones divinas en los artículos. Se le debe un rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra teológica monumental, así como la teoría del derecho, que sería muy consultada posteriormente. Uno de los mayores aportes fue haber establecido en que el sentido preciso debe decirse algo, debe decirse que algo es justo por naturaleza. De ahí que se distinga entre lo justo y lo natural y lo justo positivo, pues sostienen que lo justo puede derivar de la naturaleza misma de la cosa, o por la convención o como un acuerdo de los hombres, pero la máxima expresión de la justicia está en el orden de la naturaleza, en las leyes naturales.
Buenos días, profesor, nuevamente. Pues voy a hacer como una generalidad sobre el tema de la Edad Media, el que me respondió, teniendo en cuenta lo que ya dijeron mis compañeros. Como ya bien se dijo, pues la Edad Media comenzó en el siglo V con la caída del Imperio Romano, donde se tenían establecidas unas reglas generales. A partir de ahí se empezó a incluir o a aceptar el catolicismo, tomando la religión siempre como base para todo. Por eso, en uno de los apuntes decía mi compañera que los monarcas tenían un poder absoluto, toda vez de que ellos eran a su vez los representantes de Dios, así se consideraban o así lo afirmaban, por decirlo así. De esa manera es que la iglesia toma tanto poder en esta época, donde se aseguraba de que todos los delitos eran pecados y todos los pecados eran delitos, razón por la cual la Santa Inquisición empezó a atacar de esa manera a las personas, basándose única y exclusivamente en el poder de la iglesia y en el poder de decisión y de imponer los castigos, donde la tortura, como bien se decía, era una forma de limpiar el alma y el cuerpo, más no de castigarlo realmente, digamos, en el ámbito penal, a pesar de que esa era la justificación. Con el sufrimiento se suponía de que las personas iban nuevamente a ser puras, aunque obviamente, como lo dijo en algún momento el profesor, pues la pena ya no tendría sentido, no tendría un, ¿cómo le digo? Como el motivo de la pena, si era válida o si no era válida, si la persona podía resarcir su daño o si iba a tener una resocialización, eso pues no iba a pasar porque evidentemente al final la persona iba a morir. Entonces tener claro que para la Edad Media el tema penal siempre estuvo marcado y ordenado por la iglesia. Entonces, la iglesia tuvo ese poder gigantesco, el cual mantuvo un tiempo después, incluso en el Renacimiento, pero esa época fue muy marcada donde todo aquel que no estuviera a favor o siguiera los conceptos de la iglesia era un pecador y por ende tenía que ser castigado independientemente. Listo, profesor. Listo, bueno. Gracias, profe. Bueno, El grupo de Carlos Carrillo, Santiago Salguero, época de Edad Moderna. ¿sí está ese grupo? Santiago Salguero y Carlos Carrillo. Parece que no están. Continuemos con el otro, doctora, por favor. Voy a pegar en un segundo. Y seguiría la compañera con la época precolombina. ¿Ese grupo qué grupo es? ¿El 10? El que expuso, sí, señor. ¿Y el siguiente? Está por Carlos Carrillo y Santiago Salguero. Listo, continuemos, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Profe, ¿me confirman por favor si se está compartiendo pantalla? Sí, Muchas sí, se gracias. está viendo. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces a mí me correspondió la época precolombina. Ay, dame un segundo. Listo. Entonces, el derecho precolombino. Entonces, como primera medida, es un periodo histórico de Colombia
anterior a la colonización española, siendo el conjunto de leyes, normas y disposiciones dictadas por los reyes. El derecho en las tribus. Dentro de este derecho encontramos varias culturas, fue las incas, taironas, aztecas, muiscas, mayas, mayas, tenues. Disculpe la persona que tiene el micrófono. Gracias. Bueno, en cuanto al derecho penal de estas culturas, la pena de muerte la sufría el perjurio, que era la acción de jurar en falso. Los traidores eran precipitados desde lo alto de las rocas y las sacerdotisas que infringían la regla de la castidad eran enterradas vivas. De esta forma decidí trabajar dos de las culturas que me parecieron como más destacadas, dado que el tema es un poco extenso acerca de hablar del derecho penal. Entonces, en cuanto a la cultura azteca, decía que era una de las más rigurosas que la maya, porque se caracterizaba por ser de gran severidad moral, parte de una dura concepción de la vida y de una notable cohesión política. Los aztecas tenían una jerarquía de tribunales comunes desde un juez electo anualmente por voluntad popular, encargado de faltas menores, hasta un tribunal de jueces vitalicios para asuntos mayores. Y los sacerdotes tenían su propio fuero de justicia en caso de incurrir en faltas. Los casos muy graves eran transferidos a 12 jueces del palacio, quienes se reunían cada 12 días. Y los jueces menores tenían una junta cada 20 días con el rey para asuntos de lo común. Las principales sentencias eran registradas mediante pictografías y un proceso no duraba más de 80 días. Los aztecas empleaban la prueba testimonial, confesional, careos e incluso conocieron las presunciones. La pena más común era la muerte. Otras sanciones aplicables eran la esclavitud, la mutilación, el destierro temporal o definitivo, dependiendo de la gravedad. Una característica muy peculiar de esta cultura del derecho penal era la recopilación escrita de sus normas. De hecho, el derecho penal fue el primero en dejar de ser consuetudinario para convertirse en derecho escrito. El Código Penal de Netzahualco significó un gran avance. En esta cultura, el derecho penal... ya voy a hablar acerca de la cultura maya, donde nos decía que esta cultura en el derecho penal era cruel, ya que la pena de muerte podía ser instantánea o lenta. La casa, digamos que un inmueble del culpable era demolida o confiscada, y también de sus padres, si se trataba de un delito de alta traición. Los mayas velaban por bienes que podrían calificarse de garantizados, como la integridad nacional, la integridad personal, el honor en relación al matrimonio y la propiedad. En consecuencia, estas eran consideradas de formas delictivas como la traición, el homicidio, el incendio, el adulterio, el rapto, la acusación falsa, las lesiones, el robo, etc. Las sanciones tenían dos fines. Unas eran de carácter compensatorio y otras de ejemplificación para prevenir la comisión de futuros delitos. Las penas eran la muerte, la esclavitud, la indemnización y la afrenta. Las resoluciones se dictaban de forma expedita, luego de la audiencia por parte de sus batats o caciques, quienes tenían a su cargo la función de juzgar. Estos eran nombrados por el alaj, que era el jefe supremo. Este se determinaba por su posición hereditaria, por línea paterna, donde aplicaban como penas principales la muerte, en el caso de los adulterios, los homicidios, los incendiarios, raptores y corruptores de doncellas. La pena de muerte podía hacerse efectiva por introducción a un horno ardiente, el estancamiento, la extracción de vísceras por el ombligo, los flechazos, o el ser devorado por fieras. La ejecución era realizada inmediatamente por los túpiles, que eran los policías o los verdugos. El uso de testigos en el proceso era frecuente y las sentencias penales eran inapelables. El compañero de la adúltera podía morir o ser perdonado a elección del ofendido. En cambio, la mujer adúltera tenía suficiente pena con la vergüenza. Y pues eso es todo, profesor. Muchas gracias.
Listo. Doctor, con eso damos por terminado los grupos de las exposiciones. Listo, bueno. Miren que, ¿por qué la universidad nos coloca a nosotros para que miremos la evolución del delito y la evolución del derecho penal? Todo, en algunas partes todavía que se practicaban en la antigüedad o en las diferentes escuelas, nos damos cuenta que hoy en día todavía estamos nosotros llevando a cabo esas prácticas del derecho penal. No tanto las penas, porque las penas se han dado cuenta que en cada una de las épocas y en cada una de las escuelas, esas sanciones o esas penas que colocaban para la persona que cometiese una conducta punible, pues eran penas que iban en contra de los derechos fundamentales y eran penas bastante graves contra la integridad personal de la persona que cometía estas conductas punibles. Por eso, esto es para tener más o menos como un conocimiento general de lo que ha sido la evolución del derecho, de lo que ha sido la evolución de la persona que comete una conducta punible y la evolución de la pena. Entonces, esto a manera de conocimiento general, pues lo vamos a tener acá. Y es importante que nosotros sepamos esa gran evolución que ha tenido el derecho penal. Si bien es cierto que no podemos hoy en día utilizar en nuestra práctica algunos conceptos de esas épocas, pues bien es cierto que como cultura general tenemos nosotros que saber y conocer esa evolución. Bien, ya con estas exposiciones terminamos lo que es el tema de las escuelas. Doctora Andrea, ¿su merced ya ha podido llenar el parcelador docente? Sí, señor, yo lo tengo al día. Ah, perfecto, perfecto. Era que como las clases anteriores me ha dicho que estaba complicado, entonces, bueno, me parece bien. Bien, doctores, vamos a mirar ahora de aquí en adelante los otros normas y principios rectores que nos hacen falta por... Doctor, buen día. Buen día. Hola, Luz, ¿cómo está? Por ¿Aló? si bien, qué pena molestar, qué pena compañeros también, pero no me he podido comunicar con el grupo. La plataforma, no sé, ya envié correos a la universidad porque no me permite inscribirme. En fin, ayer recibí respuesta de ellos que ya iban a tomar medidas, pero no he logrado, mira, doctor, y me quedé sin exponer, no sé cómo hacer para comunicarme. Ayer le pedí el favor a una hija que también estudia en otra universidad sobre el tema de revisarme el Zoom a ver si encontraba número de la monitora, pero doctora, no lo encontré. O sea, no he encontrado forma. Entonces, no sé, doctor, si por favor, respetuosamente le solicito colaboración. Bueno, Buenos días, doctora Luz. Ayer, Buen día, doctora. donde usted me escribió el mensaje ayer, yo le respondí dándole mi número de teléfono. Bueno, esto lo hacen internamente con la doctora Andrea, doctora Luz, y miramos a ver qué tema más adelante me puedes poner, porque hay muchos temas más para exponer más adelante. Bueno. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, ojo, señoritas y señores. Nosotros estábamos mirando lo que son las normas y principios rectores de la ley penal colombiana, que es la ley 599 del año 2000, nuestro actual código que está vigente y que estamos aplicando. Estamos viendo y ya vimos algunos de los principios fundamentales e importantes. Vamos a mirar hoy el artículo número 4 que nos habla de, el número 5 que nos habla de las funciones de las medidas de seguridad, y dijimos que hoy íbamos a mirar unas características importantes de las medidas de seguridad y unas diferencias también de las medidas de seguridad con las medidas de aseguramiento. Mucho cuidado porque esto también son temas del derecho procesal penal. En el momento que se vaya a aplicar la ley 906 del 2004, que es nuestro actual procedimiento penal, debemos tener en cuenta en qué momento se coloca una medida de seguridad y en qué momento una medida de aseguramiento. Por eso vamos a tener muy claro esto. Las medidas de
de seguridad, ojo doctores, siempre, siempre, las medidas de seguridad se le irán a imponer a las personas en condición de inimputabilidad, las medidas de seguridad. Las medidas de aseguramiento se le colocarán a las personas imputables y vamos a mirar cuál es la diferencia entre uno y otro. Las personas inimputables son aquellas personas que en el momento de cometer la conducta punible, en el momento de cometer el delito, no son conscientes de que van a causar un daño, no tienen ese conocimiento de que con esa conducta desplegada están causando un daño a esa otra persona y no son conscientes porque ellos tienen una enfermedad mental o un trastorno mental, ya sea permanente o ya sea transitorio. Por favor, hagan silencio. Entonces, ojo, mire que las personas en esta condición también pueden cometer conductas punibles. Entonces, estas personas... Perdón, doctor, una pregunta. Señor. ¿La ira y el intenso dolor también se puede colocar? ¿Va enmarcado en eso? No, mire, la ira o intenso dolor del artículo 57 del Código Penal tiene una circunstancia de menor punibilidad cuando la persona cometa una conducta punible por ira e intenso dolor de ese artículo. Si quiere, leámoslo. Artículo 57 del Código Penal. Entonces, esto se comete la conducta punible utilizando la ira e intenso dolor, que es cuando se da esa conducta punible. Tienes una circunstancia de menor punibilidad en el momento que el juez vaya a colocar o a imponer la pena, pero tiene una circunstancia de menor punibilidad o un atenuante, ¿no? Es lo mismo una circunstancia de menor punibilidad que un atenuante. Las circunstancias de menor punibilidad nosotros las encontramos en el artículo 55 del Código Penal, en el 57 la ira, intenso dolor, y en el artículo 58 del Código Penal circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Todo eso tenemos que mirar en este módulo, doctores. Entonces, esa pregunta, doctor, no está, la ira, intenso dolor no está tipificada como en condición de inimputabilidad. Bueno, sí tendrá una disminución de pena en el momento de que el juez vaya a imponerla. Bueno, bien, entonces les estaba explicando que existen esas dos situaciones, las medidas de seguridad y las medidas de aseguramiento. Siempre las medidas de seguridad se irán a imponer a una persona que tenga la condición de inimputable. Bien, existen algunas medidas de seguridad que son permanentes, pero ojo, doctores, en derecho, en cualquier rama del derecho debemos probar todo lo debemos probar. Habrá algunos delitos como la injuria y la calumnia del artículo 220 del Código Penal, ahí nos habla de la injuria, 221, calumnia, etcétera, de en adelante, son muy difíciles de probar, pero sin embargo, cuando se argumente, cuando se denuncie una situación de injuria y de calumnia, debemos probar de qué manera se cometió esa conducta punible. Otros delitos que son difíciles de probar son los delitos del artículo 205 y subsiguientes del Código Penal, que nos habla en su título de los delitos contra la integridad y formación sexual. También son un tanto difíciles de probar, mas no imposible. Siempre se tendrá que llevar elementos materiales probatorios para poder probar estos delitos, ¿no? Entonces, acá, pues se tendrá que probar que la persona en condición de inimputabilidad sufre un trastorno mental o sufre una enfermedad mental, ya sea transitoria o permanente. En el momento de llevar a cabo el proceso, pues se solicitará a la clínica, al hospital o a los médicos tratantes para que aporten esa
historia clínica para poder determinar que sí esa persona tiene esa condición y que por esa misma condición cometió la conducta punible. Eso se debe probar, ¿cierto? Nos indica también que donde van a pagar la pena o donde van a pagar la privación de la libertad son centros especializados, son hospitales, son clínicas donde se les va a brindar un tratamiento para que se pueda restablecer esa condición de enfermedad. Si la persona, los médicos tratantes o el grupo de especialistas que han tratado a esta persona indican que su enfermedad es permanente, entonces irá a estar privado de la libertad con todos estos beneficios, con todas esas atenciones en un centro clínico de 1 a 20 años. Yo les decía que todos los tipos penales siempre tienen un mínimo y un máximo en el cual se debe mover el juez en el momento de imponer la conducta, la pena, ¿cierto? Por la conducta punible. Si vamos nosotros a mirar cualquier artículo, siempre va a tener un mínimo que nos indique el juez de la pena y un máximo en el cual se debe mover el juez, pero el juez no podrá ni colocar menos de ese mínimo ni más de ese máximo. Entonces, acá en la situación de inimputabilidad que ha cometido una conducta punible, dice que si es permanente, la pena privativa de la libertad en ese centro médico, en ese centro o en esa clínica, será de 1 a 20 años. Es decir, el juez, de acuerdo a los elementos materiales probatorios que le hayan allegado, incorporado, relacionado en el momento del proceso, pues él tendrá la autonomía y la discrecionalidad de ubicar a esta persona entre 1 y 20 años. Bien, con una circunstancia que ahorita vamos a mirar. Si la persona, después de ingresar a cumplir por esa pena privativa de la libertad al centro médico o a la clínica de reposo donde le vayan a brindar estos beneficios, después de ingresarse al año, a los 2 años, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7 años, se recupera, entonces hasta ahí va la pena privativa de la libertad, y si los galenos, los médicos que lo están tratando, indican que esa persona puede recobrar su libertad y puede salir a la sociedad, a integrarse a la sociedad, hasta ahí va la pena. Pero si no se recupera durante esos 20 años, doctores, pues entonces cumplidos los 20 años, ha cumplido con la pena impuesta por el juez y también recobrará la libertad. No podrá durar más allá de los 20 años si no se recupera, porque ya cumplió con lo establecido y con lo impuesto por el juez, que son los 20 años. De igual manera, como cuando una persona imputable lo sentencian, por ejemplo, a 12 años de privación de la libertad, cumplido los 12 años, recobra su libertad. En este evento, sin importar si se mejora o no, cumplida la pena que le impuso el juez, podrá recobrar la libertad. Bueno, para las personas inimputables con una enfermedad o con un trastorno temporal, la pena privativa de la libertad oscilará entre 1 año y 10 años, ¿cierto? Y de igual manera, si la persona, como es transitorio, tiene más posibilidad de recuperarse, entonces si ingresado a la clínica al año o a los 2 años se recupera, pues entonces recobrará la libertad. Eso nos dice el Código Penal. Para ello vamos a mirar lo siguiente. El artículo 33 del Código Penal me indica quiénes son personas inimputables. También me indica ahí que los menores de 18 años, de acuerdo a la ley 1098 del 2006, también están inmersos dentro de esta condición de inimputabilidad porque no tienen la edad psicológica para tener un conocimiento claro, preciso y conciso de que la conducta desplegada por ellos va a causar un daño.
Yo discrepo mucho acá con ello, porque ¿cómo es posible que una persona de 14 años, 15 años, no sepa que el hecho de inferirle unas puntadas con un cuchillo o con un revólver, algunos disparos no va a causar un daño, ¿cierto? ¿Cómo es posible que una persona de 16 años no sepa que el hecho de tomarse un celular de otra persona de la cual la otra persona es titular no comprometa el bien jurídicamente tutelado? ¿Cómo es posible lo que sucedió en Villavicencio, que una niña de 15 años abandonó a su novio de 16 años y él, para que no la abandonara, le causó una cortada de la oreja y le unió casi la boca? ¿Cómo es posible que una persona de esta edad no sepa? Sin embargo, nosotros tenemos que regirnos por lo que diga la ley. La ley dice que no tiene una madurez psicológica, una edad psicológica para comprender la ilicitud del daño, de la acción que están haciendo. Sin embargo, nuestra norma nos dice, y acá hay que aclarar algo, los mayores de 14 años y menores de 18 años son responsables penalmente por las conductas punibles que cometan o por los delitos que cometan. Los menores de 14 años no son responsables penalmente por las conductas punibles que cometan o por los delitos. Simplemente a estos menores de 14 años, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le hará un restablecimiento de sus derechos, y esta persona, la única sanción que se impone es que los padres de este menor que cometió una conducta punible resarzan el daño indemnizando a la víctima o a sus familiares. Los menores de 18 y mayores de 14 responderán y estarán privados de la libertad un tiempo, otro tiempo llevarán a cabo trabajos sociales, pero sin importar el delito que hayan cometido, se les tiene un beneficio grandísimo y no irán a pagar mucho tiempo, siempre estarán en esos en esos sitios donde van a pagar privados de la libertad un tiempo, y otro tiempo irán a hacer labores sociales, trabajos sociales que le imponga la autoridad competente en el momento que se vaya a imponer la sanción, porque allá no se denomina pena sino sanción. Tienen que estar protegidos donde vayan a pagar la pena privativa de la libertad. Tiene que ser un sitio especializado, un hotel 5 estrellas, o si no se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los menores. Sin embargo, Profesor, yo no estoy de disculpe, acuerdo le con interrumpo. señor. Profesor, una pregunta. En caso de que un menor cometa un delito, como usted bien lo ha dicho, ¿será sancionado? Ya lo tengo claro. Ejemplo, si el juez decreta una sanción mayor, al cumplir los 18 años, ¿pasaría ya a un centro penitenciario o se toma en cuenta solamente la edad? No, a ver, doctores, por eso nosotros hablamos siempre de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hay que tener en cuenta esto en materia penal, ¿cierto? Uno, hay que mirar que en el momento de cometer la conducta punible esa persona era menor de edad. Se va a sancionar como menor de edad sin importar si después cumple los 18 años o no. Se continuará con la sanción porque se castigó y la conducta punible o el hecho ocurrió cuando esa persona era menor de edad. Entonces, común y corriente se irá a sancionar. Yo no estoy de acuerdo con la ley 1098 dentro de una de mis monografías que realicé en la Universidad Libre, fue que expuse una situación sociojurídica de la ley 1098 del 2006, ¿cierto? Porque no estoy de acuerdo con esas sanciones a los menores, por esa misma situación, porque para ellos son sanciones que están tipificadas en esa ley y, por ejemplo, si comete una conducta punible de homicidio, pues irá a estar privado de la libertad un tiempo en el centro donde indique el juez, otro tiempo estará libre llevando a cabo trabajos sociales, y la ley nos indica que cuando cumpla los 21 años
ya queda en libertad sin importar la clase de delito o de conducta punible que haya cometido. Eso no es una sanción. Por eso se ha incrementado, doctores, la delincuencia en los menores de edad, porque las grandes bandas colocan a los menores de edad para que delincan, y como saben que las sanciones son muy leves, muy permisivas, pues entonces colocan a estos menores y se ha incrementado esa situación. Mire que a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos a un menor de edad se juzga como a un mayor de edad por el delito o la conducta punible que haya cometido y esté tipificada dentro de la norma. ¿Qué sucede? Le imponen la misma pena o la misma sanción que está ahí para los mayores, con la única diferencia que tan pronto vaya a cumplir la pena privativa de la libertad, tienen unos centros donde única y exclusivamente van a ir los menores, no los reúnen o no los relacionan con las personas mayores que ya estén privadas de la libertad y que estén cumpliendo una pena por cualquier conducta punible. Yo en ese evento pues no estoy de acuerdo con algunas cosas de los menores de edad de la ley 1098, porque ¿quién juzga a un menor, por ejemplo, en el caso de Villavicencio, quién juzga a ese menor que le causó esa herida en la cara a la exnovia? Y cuando salía de la audiencia, porque su sanción fue un trabajo social, cuando salía de la audiencia estábamos ahí con otro abogado que fuimos a llevar a cabo ese trabajo, salió y se estaba burlando del papá de la niña, de nosotros, salió burlándose, riéndose y todo, y por eso el papá dijo, por eso es que la gente, la gran mayoría de personas, se toman su justicia por la mano, porque vea, prácticamente no le hicieron nada, lo castigaron con trabajos sociales, con muchas cosas, y la sanción queda casi que en la impunidad. Entonces, Jairo, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? bien, pero dentro de nuestra norma está tipificado como, o están dentro del artículo 33 del Código Penal que vamos a leer. Vamos a leer el artículo 33 del Código Penal, que me va a hablar a mí del concepto de qué persona está en condición de inimputabilidad. Vamos a leer el artículo 69 del Código Penal, que ahí me indica cuáles son las medidas de seguridad. Vamos a leer el artículo 70, que me habla las medidas de seguridad que se van a imponer cuando una persona tiene un trastorno mental permanente, y el artículo 71 del Código Penal me va a indicar cuando una persona tiene o la sanción que se le va a colocar o la pena cuando tiene un trastorno transitorio. Qué pena, doctor, ¿me repite los artículos? Artículo 33, 69, 70 y 71 del Código Penal. Vamos con el 33, por favor. Yo lo tengo aquí, profe. El 33 del Código Penal, inimputabilidad. Permítame un segundito, doctores, que desde el principio se me olvidó algo. Por favor, y vamos empezando a estructurar y aprender a manejar el Código Penal. Siempre que les indique algún artículo para leer, por favor, siempre, en cualquier parte, leamos primero el título, que el título nos indica el tema del cual vamos a tratar. Bueno, entonces, en todos los artículos de aquí en adelante, por favor, buscamos primero el título, lo hacemos despacio, vamos conociendo el código, vamos mirando, y de esa manera vamos empezando a conocer el código y a manejar el código, porque en algunas audiencias nos dejan a nosotros utilizar el código. No es tan cierto que no nos dejen, sí nos dejan, pero si no sabemos de pronto manejar el código, saber el artículo, saber esto, pues entonces nos vamos a demorar un tiempo y el juez nos va a decir, no, doctor, usted no sabe manejar el código, ya actúe o explique lo que va a decir. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Título y el artículo. Correcto, ¿bueno? doctor. Listo, doctor. Entonces es el título 3 del capítulo único de la conducta punible, artículo 33, inimputabilidad. Dice subrayado exequible, bueno, por una sentencia
de la 370 del 2002. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Y aquí hay otro exequible con otra sentencia que dice: los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Perfecto. Gracias, doctora. Entonces, miren que los inimputables son esas personas que sufren esos trastornos mentales o esa enfermedad mental. Que no será inimputable la persona que se haya preordenado la situación de imputabilidad. Recuerden que la gran mayoría de personas, cuando cometen una conducta punible, después para justificar que han cometido ese daño, dicen que son inimputables, que sufren de una enfermedad o trastorno mental. Ojo, en derecho se tiene que probar todo, doctor. Si a mí me sale una persona con ello dentro del proceso, pues yo simplemente le solicito al juez que por favor se allegue, se relacione la historia clínica de esta persona para poder determinar si realmente tiene esta enfermedad o este trastorno mental. Y acá con la historia clínica, pues se va a saber si realmente tiene este problema o no, porque él ha venido de tiempo atrás, ha venido sufriendo, y al sufrir una enfermedad, pues tiene que necesariamente ir a los especialistas para que le empiecen a tratar esta enfermedad. Y si eso es así, pues nos está probando con elementos materiales probatorios y evidencia física que sí realmente tiene esa enfermedad o ese trastorno mental, y ahí vendría a incluirse dentro de la persona en condición de inimputabilidad. Pero si no, o si los médicos hacen nada más en el mismo momento de cometer la conducta punible, hasta ahora se está iniciando o está presentándose a los médicos argumentando esa enfermedad, pues mire que no es cierto, y entonces se vendrá a desvirtuar esa situación y no estará inmerso o dentro de esta situación del artículo 33 del Código Penal. Bien. Ya tenemos claro quién es una persona en condición de inimputabilidad o los imputables, artículo 33 del Código Penal. Ahora vamos a mirar esas medidas de seguridad. Profe, perdón, discúlpeme, buenos días. Buenos días. Profe, es que no entiendo una cosa, cuando habla de diversidad sociocultural, ¿a qué se hace referencia? Bueno, la diversidad sociocultural también hace referencia, por ejemplo, a lo que nos habla el artículo 13 de la Constitución Política, inciso último, o el artículo 56 del Código Penal. Aquí nos habla, esa diversidad es cuando, según su cultura, según su, ¿cómo se llama eso? Las diferentes culturas pues no tienen ese conocimiento muchas veces de que lo que se va a cometer es una conducta punible, porque no tienen ese estudio y ese conocimiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de una persona de algún resguardo, alguna situación, pues no van a tener de pronto ese conocimiento. Y acá en el artículo 32 nos habla de unos eximentes o ausencias de responsabilidad. Entonces, a estas personas que no tienen ese conocimiento, ya sea por su educación, por su cultura, y que de pronto no conozcan, hoy en día casi la gran mayoría conoce del despliegue de esa conducta negativa que va a causar un daño, pero acá no se incluyen a esas personas de esa diversidad sociocultural. Y sí es cierto, habrá personas, por ejemplo, del campo que nunca se han relacionado mucho con las personas, y, por ejemplo, el hecho de una persona mayor de edad que quiera tener relaciones sexuales con una niña de 14 años, y él pensará que eso es, eso no es ningún delito, porque hay, por ejemplo, consenso de la niña
se acepta a la niña tener relaciones sexuales. Entonces esta persona, como no tiene conocimiento y cree que porque la niña acepta el hecho de que es su novia tener relaciones sexuales con él, que no viene a ser un delito, ¿cierto? Eso también se viene a dar como una situación de inimputabilidad que está tipificada, pero hay que probar, doctores. De igual manera, la situación de, se me olvida ahora, una situación que también es una eximente o ausencia de responsabilidad. Cuando una persona, hoy en día sucede eso, una persona físicamente aparenta tener 18, 19 años. Eso sucede con algunas niñas que se desarrollan muy rápido, sobre todo en tierra caliente, y aparentan tener más de 18 años, 19 años. Tienen relaciones sexuales con alguna persona mayor y después se dan cuenta que la niña tenía 16 años o 17 años, solamente que su apariencia, eso se llama error de tipo, ya me acordé, error de tipo del artículo 32 del Código Penal. Entonces, se tiene relaciones sexuales con esta persona siendo menor de edad, inclusive la persona le dice a uno que sí, que tiene 19 años, aparenta físicamente que tiene 18 años, 19 años. ¿Cómo hace uno para decirle, déjeme ver su cédula? Pues uno confía y cree, la buena fe de las personas se presume, la mala es la que debemos nosotros contradecir. Y se llama error de tipo. Entonces mire que acá, si se comprueba ese error de tipo, si se comprueba que la niña me indicó que tenía 19 años, aparentemente mide como unos 70, está bien desarrollada y se tuvo relaciones sexuales con esa menor, existe un error de tipo, pero si se prueba, pues es un eximente o ausencia de responsabilidad. Entonces, acá es donde se viene a dar esa situación sociocultural. Y ojo, aparentemente estamos en el siglo XXI y pensamos que todo se conoce y que todas las personas conocen qué es delito y qué no es delito, pero miren que no, todavía sucede eso, doctores. En Leticia sucedió eso. En Leticia me llevó un amigo, un abogado también, para llevar algunos procesos del aerocivil porque estaban expropiando al aeropuerto y un señor que también iba de Cali, tuvo relaciones sexuales con una niña menor de edad, pero que parecía de 19, sin embargo, ella con otra le dijeron que sí, eran mayores de edad. ¿Y qué sucede? Tuvieron relaciones sexuales, pero entonces, por esa misma ausencia de responsabilidad, no responsabilizaron a esta persona por el error de tipo que hay. Bien, bueno. Vamos a leer el artículo 69, 70 y 71 del Código Penal para mirar, primero que todo, cuáles son los sitios donde va a ir privado de la libertad la persona en condición de inimputabilidad que cometió una conducta punible, y vamos a mirar el 70 que nos habla de la pena privativa y el 71 de igual manera. Entonces, Doctor, artículo 69, señor. Doctor, en cuanto a lo que leía la compañera Rocío, los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. ¿Eso no se podría probar como una inmadurez, psicológica con carácter cronológico? ¿Solo bastaría probar con que es menor de edad para evitarle cualquier situación engorrosa a eso? Bueno, mire, doctores, nosotros tenemos que ser muy juiciosos en el evento de que nos den a nosotros un proceso o confíen en nosotros para poder hacer la defensa técnica de alguna persona. Si es un menor de edad, pues debemos hacer un estudio de ese menor de edad, inclusive desde la familia y toda esa situación. Recuerden que en alguna de las escuelas tenían en cuenta la situación endógena y exógena. Esas situaciones endógenas y exógenas también influyen dentro de un menor. La forma, por ejemplo, como este menor esté viviendo, si es en un hogar disfuncional, donde ambos padres no tienen la responsabilidad del menor o no asumen mejor la responsabilidad del menor, y este menor sufre de algunos trastornos o alguna situación, pues se tendrá que mirar, y eso ayuda o contribuye para que no se le dé la responsabilidad o la culpabilidad a este menor, ¿cierto? Hay que mirar, doctores, siempre que
no solamente en materia penal, en las otras áreas del derecho, cuando nos otorguen, nos den a nosotros un proceso, debemos ser muy juiciosos, muy cuidadosos, muy responsables, iniciar las indagaciones, las investigaciones, todo eso se tiene en cuenta. Y si logramos demostrar que ese menor, a pesar tras de que es menor, y logramos demostrar que esa persona ha tenido estos inconvenientes o sufre de algunas situaciones de trastorno mental, pues mucho más podemos nosotros lograr que no se le halle responsable de la comisión de esta conducta punible. En todos los casos que nos otorguen, que nos den, debemos ser responsables para poder llevar a cabo esa defensa técnica que nos están confiando a nosotros. Bueno, bien. Entonces, Profe, señora. qué pena interrumpirlo, profe. Es que a mí me surge una duda con este artículo 33. Sí. Porque, pues, si bien es cierto que para que la conducta sea punible, se necesitan de 3 elementos que son que sea típica, antijurídica y culpable, ¿por qué aquí solo está la tipicidad y la antijuricidad y no está la culpabilidad? ¿Por el mismo hecho que son inimputables o por qué? No, doctores, ahí recuerden que nosotros vamos a mirar más adelante el artículo 9 donde me indica que una conducta para que sea punible, es decir, para que cause un daño, tiene que ser típica. Vamos a hablar de la tipicidad y vamos a hablar de la antijuricidad. Si se dan esas dos, pues se encuentra culpable a la persona. ¿Sí ve? A ver, la tipicidad es que toda norma tiene que estar tipificada con antelación a la comisión de la conducta punible, es decir, debe estar plasmada dentro de nuestro código. Esa es la tipicidad de la norma. Tiene que estar ahí como delito, como tal, antes de la comisión de esa conducta punible. Yo les decía que el derecho penal es cambiante. Ojo, miren, cuando se organizaron las pirámides, que es la captación masiva y legal de dinero, no estaba tipificado como delito en nuestro Código Penal ese delito que después los legisladores lo tipificaron como tal, como delito. En esa época no existía un delito como tal que dijese que quien captara ilegalmente y masivamente dinero tenía una pena privativa de la libertad y se tipificaba como delito. Como no estaba en esa época como delito, pues a este señor no se judicializó por este delito, se judicializó por otro delito que es el lavado de activos del artículo 323 del Código Penal. Entonces, ahí no estaba la tipicidad, pero sí había antijuricidad, ¿cierto? Porque la antijuricidad dice que en el artículo 10º, 11 dice que para que la conducta típica sea punible, eso dice la antijuricidad, dice que para que la conducta típica, es decir, que esté tipificada, sea punible, se requiere que lesione o ponga en peligro efectivamente un bien jurídicamente tutelado. Entonces acá encontramos la tipicidad. Si el menor comete un acceso carnal violento, está tipificado en el artículo 208, en el 205 del Código Penal, la conducta como tal, el delito como tal. El menor lo cometió. Y nos habla de la antijuricidad, dice que para que se dé esa conducta típica, ya que encontramos que está tipificada. Ahora vamos a mirar si esa conducta que desplegó el menor causa un daño o lesiona un bien jurídicamente tutelado. Claro, lesiona la integridad personal de la persona a la cual accedió carnalmente, utilizando la fuerza o la violencia, así dice el artículo 205. Entonces, mire que se encuentra la tipicidad y se encuentra la antijuricidad. Dos requisitos fundamentales que integran, que estructuran el tipo penal. Y entonces, estos dos me dan a entender a mí que esa persona es el presunto responsable o culpable, ¿sí ve? Por eso, si se dan esos dos elementos, se va a mirar la responsabilidad o culpabilidad de la persona. Por eso nos hablan ahí. ¿Es típico? Sí, claro. El acceso carnal violento está tipificado en nuestra norma penal, artículo 205. ¿Es antijurídico? Claro.
si nosotros leemos el artículo 10º de la tipicidad, nos indica que la ley penal deberá estar tipificada o plasmada de manera inequívoca, expresa, clara, concisa en nuestra norma penal. Esa es la tipicidad, tiene que estar ahí. Si no está ahí, como les indicaba, de la captación ilegal masiva de dinero, pues no está tipificada y es una situación atípica. Y por lo tanto, a esta persona que cometió esa conducta punible no se le podrá llevar a cabo un proceso ni judicializarlo porque no está tipificado en nuestra norma. Lo que le estaba comentando de la captación ilegal de dinero de este señor, que a él no lo juzgaron ni judicializaron por esa captación masiva ilegal de dinero. A él lo judicializaron por el lavado de activos del artículo 323 del Código Penal. Otra situación, yo creo que les hablaba en clases anteriores, la situación de la señora Roselvira Celi, ¿cierto? Antes de incorporarlo, de relacionar como delito autónomo e independiente el feminicidio, antes del 2015 no estaba tipificado como delito. Simplemente estaba tipificado en el artículo 104 del Código Penal, numeral 11, que decía que quien le quitara la vida a una persona por el hecho de ser mujer, se agravaba la conducta. A partir del suceso, de los hechos que ocurrieron en el Parque Nacional con la señora Roselvira Celi, los legisladores dijeron, no, vamos a mirar un delito y para las personas que le quiten la vida a una mujer por el hecho de ser mujer y por otros requisitos más que están en ese artículo 104A, se tipifica como tal. Y ya ahora está tipificado, anteriormente no estaba tipificado el feminicidio, ahora sí ya es un delito que la persona que le quite la vida a una mujer por el hecho de ser mujer comete esa conducta punible, comete ese delito y se está dando la tipicidad y la antijuricidad, porque como les decía, que para que una conducta sea punible, es decir, sea castigada por el derecho penal, tiene que lesionar o poner en peligro sin justa causa ese bien jurídicamente tutelado. Lo que pasó con Roselvira Celi, pues hombre, lesionó un bien jurídicamente tutelado que es la vida y está tipificado en el artículo 103 del Código Penal y está tipificado en el artículo 11 de la Constitución Política. Entonces, mire que acá para esa explicación, pues está la tipicidad y está la antijuricidad y por esos dos se tiene que buscar la responsabilidad o la culpabilidad de esa persona. Bueno, bien. Disculpe, doctor. Señor. Qué pena. Ahí usted está haciendo el comentario que el feminicidio se nos tipifica actualmente debido a que al hecho de que es mujer, claro. Sí. Pero el feminicidio no existe es cuando existe algún tipo de relación o unión sentimental entre la pareja. Ojo, mire, doctores, por ejemplo, si hay una persona que no tenga una relación con una persona y le tiene animadversión a la mujer y por el hecho de ser mujer despliegue esa conducta punible, ¿cierto? Pues se estaría tipificando el feminicidio. Ojo, doctores, cuando ustedes vean sus delitos en particular, que es el libro segundo del Código Penal, no todas las veces, como lo indica usted, doctor, no todas las veces se tipifica el feminicidio. Habrá homicidio, ¿cierto? No todas las veces se tipifica el feminicidio. Por eso, en el artículo, y todo está explicado, doctores, todo está explicado en cada uno de los artículos. Por eso dice que el tipo penal es cuando el legislador quiso explicarme de manera clara, precisa, concisa, de fácil entendimiento, aún para las personas que no tengan conocimiento de que eso que va a desplegar es una conducta punible. En el artículo 104, que fue incorporado, doctores, con la ley 1761 del 2015, el feminicidio tiene unos requisitos que están plasmados en ese artículo. Cuando se comete el feminicidio, estando
o estando inmerso cualquiera de esos requisitos que están en el artículo 104A del Código Penal, se tipificará el feminicidio. Si se comete o se le quita la vida a una mujer fuera de estos requisitos que están en el 104, se tipificará un homicidio, ¿vale? Eso es. Entonces, en todos los artículos está tipificado como delito como tal. El feminicidio a partir de esa ley que se llama Ley de Roselvira Celi, que es la Ley 1761 del 2015, a partir de ese momento que se relaciona, se incorpora, se anexa al Código Penal, inicia como un delito. Anteriormente a ello, el que le quitara la vida a una mujer por el hecho de ser mujer no se tipificaba como feminicidio porque no estaba ahí tipificado en nuestra norma como feminicidio. Simplemente el que le quitara la vida a una mujer era una circunstancia de agravación punitiva del artículo 104 y que estaba tipificado en el numeral 11 antes de Profesor, este código, señor. una pregunta. La idea de crear una ley y tipificar alguna acción, supongo que es prevenir o disminuir que se cometa esa acción. Claro. Con base en esta ley, ¿sí bajó ese tema? Porque para mi modo de ver, personalmente, es mi opinión, me parece que eso obedece a otros intereses, ¿cómo lo digo?, de moda, porque eso lo hicieron en otros países, porque no me parece que se haya atacado realmente el origen del problema. Sí, Y mire. ahora decir que cada vez que alguien mata a una mujer por el motivo que sea, es por el hecho de ser mujer, me parece absurdo, porque yo no creo que las personas, y en este caso se ataca más a los hombres salgamos, o los que hagan eso, salen pensando, voy a matar a una mujer porque es mujer. Eso es absurdo. Por eso es mi opinión. Debería haberse establecido ese el origen del problema, de lo que está causando, del por qué alguien asesinó a una mujer realmente. Más no solamente decir porque es mujer, porque para mi concepto eso es absurdo. Y no creo que haya bajado. Me parece antes que ha subido los casos de muertes de mujeres. Es mi Claro. opinión. Sí, mire, pues el feminicidio, y volviendo a la pregunta que me comentó el doctor Javier, se tuvo en cuenta, creo, por los legisladores, porque la gran mayoría de muerte de mujeres se daba en el hogar por parte del esposo. Y por eso el doctor Javier me estaba preguntando que si existía una relación, ya sea de pareja, sin importar si son casados o si están viviendo en unión marital de hecho, ¿cierto? Creo que por ese mismo origen se creó este tipo penal del artículo 104 del Código Penal. Sin embargo, saliéndonos de esta estructura, de esta relación esposo o de pareja, el legislador quiso decir, pues habrá otros momentos donde se le quite la vida a otra mujer diferente al grupo familiar, a la unidad familiar, y entonces también vamos a castigarlo como feminicidio. Pienso que eso sucede. La otra situación, si es cierto lo que usted argumenta, esto con el hecho de tipificar acá el feminicidio como un delito, pues no ha bajado que se siga cometiendo esos feminicidios, se siguen dando en nuestro país y a nivel mundial, ¿cierto? Eso sucede, doctores, como en el artículo 229 del Código Penal que me habla de la violencia intrafamiliar. Se tipifica ahí pensando, creyendo que va a haber una prevención de ello. Ahorita las estadísticas y de acuerdo a la pandemia, el aislamiento, se ha incrementado esa violencia intrafamiliar, doctores, ¿sí? Entonces, esto se crea acá, nosotros decíamos que dentro de la función de las penas una es la prevención general. Los legisladores piensan o creen o pretenden que el hecho de tipificar una conducta punible acá en el Código Penal se disminuye esa situación. En algunos casos se disminuirá, en otros pues continuará igual y en otros se aumentará.
Si ustedes ven la situación del ejemplo que les coloco de la violencia intrafamiliar del artículo 229 del Código Penal, pues eso se ha aumentado y no ha servido para prevención ni nada de esa situación. En el feminicidio de igual manera. Le coloco otro ejemplo. El artículo 116A, doctores, ese artículo 116A también se incorporó, también se adicionó a nuestra norma penal de acuerdo a la ley 1773 del 2015 y fue cuando sucedieron los hechos contra la niña Ponce de León, ¿cierto? Que es cuando se causan lesiones con sustancias químicas o agentes químicos o toda esa situación. Se incorpora acá en el artículo 116A como un tipo penal, como un delito, y mire que esto creo que ha bajado, porque después de ello yo no he vuelto a oír o a escuchar, no sé si ustedes sí, que se hayan vuelto a cometer estas conductas punibles, ¿cierto? Entonces, en Mi doctor algunos Edgar, casos, señor. disculpe la interrupción. Yo difiero un poquito ahí con mi doctor Héctor con base a lo que él está exponiendo. Por supuesto que en estos casos, y lo que nosotros más peleamos y discutimos como ciudadanos, que se endurezcan las penas, de que se eliminen los beneficios a los infractores. Mire el caso típico del asesino de Rosa Elvira Celis, un señor que tenía antecedentes macros, primero por la corrupción y segundo pues por la permisividad que tiene nuestro sistema judicial, pues el señor estaba chévere en la calle. Ahora, ¿a qué me remito? A que hasta hace unos 15 años el delito del secuestro en Colombia era pan de todos los días. Todo el mundo secuestraba buscando un bien económico porque la ley no era fuerte ni tenía el poder para que se pudiera controlar. ¿Acaso a raíz de un caso que hubo de una señora en Boyacá tan dramático de que le pusieron algo que se llamaba un collar bomba, decidieron ahondar en el tema y le metieron penas profundas al asunto? ¿Y qué pasó? Después de 15 años, usted observa la cantidad de secuestros que existían en ese tiempo a lo que hay hoy, obviamente ha disminuido y en gran medida. Esperamos de que el tipo de feminicidio y todo ese tipo de acciones, con eso ocurra lo mismo. Lo que pasa es que mientras nosotros tengamos la permisibilidad de la ley y en nuestras instancias, pues es bastante difícil el asunto. Listo. Sí, lo que usted dice. Nuestra ley es objetiva. El problema es que quienes van a imponer o a aplicar la ley no son objetivos, doctores. Lo que yo les decía en clases anteriores, doctores, ustedes van a ser los futuros jueces, abogados, fiscales. Hay que aplicar la ley y ser uno honesto y responsable de la aplicación de la ley. Porque mire que la ley, vuelvo y reitero, y eso, la ley en Colombia y se le aplica únicamente a las personas del común, dice el vocablo, a las personas de Ruana. A ellos sí se les aplica la ley. ¿No se acuerdan? Un señor que iba en bicicleta y le tocó la nalga a una niña, ahí le aplicaron la ley bastante dura. A otra persona que se robó un caldo Maggi de los almacenes Éxito, ¿será que está poniendo en riesgo el bien jurídicamente tutelado de almacenes Éxito? Si bien es cierto que si implica una conducta punible de hurto, pues también hay modos para que no se lleve a cabo la judicialización. Cuando ustedes vean la ley 906 del 2004, se van a dar cuenta que existen medios para terminar anticipadamente el proceso. Por ejemplo, la indemnización integral, por ejemplo, la aplicación del principio de oportunidad, muchas cosas más. Pero en Colombia, doctores, quien cometa y sea del común, nos aplican la ley. Pero si son personas que tienen una posición económica, política, religiosa, doctores, la ley para ellos no, y perdónenme que diga, pero esa es la realidad. Yo no estoy diciendo mentiras. Dese en cuenta todo lo que ha pasado en Colombia. Antes este país, de verdad que somos muy, ¿cómo se dice? Muy bobos. En otros países como Bolivia, como Ecuador, allá sí se ponen las pilas y derrocan a toda esa gente, así sean presidentes, lo que sea. Yo no estoy, ni como les dije, yo no soy de ningún
poder político ni nada de esa situación, porque a mí me toca buscar mis necesidades básicas trabajando. Entonces acá lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que aplicar la ley y la ley no es mala. La ley 906 es una ley que si se aplica bien, doctores, podemos eso. Lo que pasa es que acá, inclusive por el mismo riesgo o peligro que corren las autoridades, porque si no dan una decisión a favor de determinadas personas, los pueden estar asesinando. En Colombia es complicado y en Colombia es inclusive complicado hasta hablar lo que estoy hablando, doctores. Pero igual tiene uno que hablar y mirar con la realidad que está pasando en nuestro país. Ustedes son los únicos que pueden cambiar esto como abogados, como jueces, como magistrados, como todos, doctores. Ahí está la herramienta, está la norma, está todo. Apliquémosla bien, estudiémosla. Trabajémosla, seamos responsables y verá que todo funciona, doctores. Pero a las autoridades que tienen que aplicar la norma, pues les da miedo o reciben dádivas. Y eso es, ojo, tampoco estoy diciendo que sea todo el mundo, ¿no? Yo no estoy generalizando, pero sí en una gran mayoría. Bien, doctores, leamos el artículo 69, 70 y 71 del Código Penal. Yo lo tengo aquí, profe. Bueno, dale, por favor, gracias. Capítulo 4 de las medidas de seguridad. Artículo 69. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad, primero, la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada. Segundo, la internación en casa de estudio o trabajo. Tercero, la libertad vigilada. Y cuarto, inexequible por la sentencia C370 del... Listo. Ojo, esta internación también fuera de estos sitios también se puede llevar a cabo en el domicilio de la persona. Cuando los médicos digan que requiere una atención en el domicilio o de igual manera que se pueda llevar a cabo en la residencia de la persona, lo podrán hacer también. Todo depende del concepto que profiera el médico tratante. Bueno, 70 y 71. Artículo 70. Bueno, pues del capítulo 4 de las medidas de seguridad. Sí. Listo, dale. Internación para inimputable por trastorno mental permanente. Al inimputable por trastorno mental permanente se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera. Listo. Entonces, si ven, ¿no? 20 años y en esas clínicas. 71, doctora. Doctor, qué pena, acá yo lo tengo. Doctor, permítame, le hago una apreciación ahí en respecto a ese artículo que se está leyendo, el artículo 70. Señor. El casito de ayer de la señora descuartizada. El hijo la descuartizó. No tengo conocimiento. ¿Qué pasó, doctor Nelson? Pues ayer hubo un casito de un muchacho que descuartizó a la mamá y la metió en la nevera. Hoy a las 3 de la tarde se lleva a audiencia. Y pues muy seguramente el abogado defensor va a pelear la inimputabilidad, ¿no? ¿Es menor de edad? No. Bueno, ahí... No, pero igual la irá a solicitar como medida, ¿no? La inimputabilidad, no, ya es mayor de edad, tendría que buscar la manera de indicar que sufre de algún trastorno o alguna enfermedad mental, ¿cierto? Claro. De probarlo. Eso, pues miren, doctores, doctor Nelson. Pues yo creo que más que probarlo está visto que de la manera tan atroz como descuartizó a la mamá, eso no lo hace una persona bien de la cabeza, ¿no? Sí, eso también habría que mirar por parte del fiscal e indicar que hubo sevicia, ¿no? Y el abogado, nosotros como abogados de defensa debemos buscar todos los medios legales, ojo, legales, para poder favorecer a nuestro cliente, ¿no?
hay que argumentar de pronto si es cierto que sufre alguna enfermedad, pero debemos buscar las historias clínicas, los médicos que los han atendido para incorporar o relacionar esos elementos materiales Sí, por probatorios eso. y mirar si realmente sufre esta enfermedad. ¿Vale? Señora. Doctor, que el artículo 70 tiene 4 párrafos más. Sí, dale, doctora, qué pena. Gracias. Bueno. Esta medida tendrá un máximo de duración de 20 años y el mínimo aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. Cuando se establezca que la persona se encuentra mentalmente rehabilitada, cesará la medida. Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida. Igualmente procederá a la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser tratada ambulatoriamente. En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito. Perfecto. Listo, entonces miren, ¿no? Lo que yo les expliqué está tipificado acá en este artículo. Y acá en el 70 me habla cuando la persona tiene enfermedad o trastorno mental permanente. Bien, el 71, doctora, por favor, gracias. El 71. Internación para inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera. Esta medida tendrá una duración máxima de 10 años y un mínimo que dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. La medida cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado. Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en donde se desenvolverá su vida. Igualmente procederá a la suspensión cuando la persona sea susceptible de ser tratada ambulatoriamente. En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del respectivo delito. Listo, gracias, doctora. ¿Qué es una base patológica, doctor? Yo no sé qué es eso. Porque acá el artículo 71 me habla cuando tengo una base patológica. ¿Qué es eso de una base patológica? ¿Es como un dictamen médico? ¿Un antecedente? ¿Un antecedente? Uno por uno. Tiene una enfermedad de base. Ah, perfecto. Que esté Como ahorita lo de la diagnosticada pandemia. Si alguien tiene una enfermedad de base, entonces es más propenso. Que le dé. Ah, listo, gracias. Bien. ¿Alguien más me iba a preguntar o a...? Sí, doctor. Javier Cardoso. Doctor Javier. Usted es tan amable, me aclara, o sea, ¿qué significa este artículo 71 del Código Penal? Quiere decir que vamos a ir con el caso que estaba exponiendo el doctor Nelson Mayorga. Sí. Al joven que ya es mayor de edad, le declaran su inimputabilidad, lo llevan a sitio psiquiátrico y en 2 años una junta médica dice que el señor ya se encuentra apto para permanecer en sociedad, entonces lo liberan después de 2 años y de haber asesinado y descuartizado a su madre. Eso dice ahí el artículo 71. Si quiere, volvamos a leer, doctores, despacio y vamos a interpretar que eso nos indica. Dice, internación para imputable por trastorno mental transitorio con base patológica. Al imputable por trastorno mental transitorio con base patológica, se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter oficial o privado. Perfecto. En donde se le presta la atención especializada que requiera. Esta medida tendrá una duración máxima de 10 años y un mínimo que dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto. Permítame ahí, doctora, permítame. Y un mínimo que dependerá del tratamiento que se le dé. Doctor Javier,
Entonces, si esta persona recupera o se restablece esa condición, pues entonces en este momento saldrá. Eso también lo tenemos en cuenta como cuando una persona comete una conducta punible y es imputable. Recuerde que en el centro carcelario se le rebajará la pena si trabaja, si estudia, si toda esa situación, se le disminuirá la pena. Bueno, entonces miremos acá. Continuemos, doctora, qué pena que la haya interrumpido. Tranquilo. La medida cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado. Ahí permítame, la medida cesará cuando se haya restablecido esa enfermedad de esta persona, ¿vale? Continuemos. Doctor, y entonces en este caso cuando estamos hablando de un máximo de 10 años y durante esos 10 años el paciente no demostró una recuperación total, ¿lo mandan para casa de todas maneras porque cumplió un tope de Claro. tiempo? Claro, doctor. Si, por ejemplo, hablamos del artículo 71, esta persona tiene una enfermedad transitoria, comete una conducta punible. La ley dice, siempre todos los tipos penales tienen un mínimo, en este caso, un mínimo y un máximo, ¿cierto? Acá el máximo es de 10 años. Si esta persona que cometió la conducta punible lo recluyen o lo privan de la libertad en estos centros y con todos los cuidados que se le den, no recupera, sigue enfermo, a los 10 años recobra la libertad. Igual que con un imputable, doctor. Si hablamos nosotros del artículo 103 que me habla de el homicidio, y dice que el homicidio para la persona que le quite la vida a otra persona tendrá una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. Si un juez le impone una pena privativa de la libertad de 209 meses a esta persona y cumple estos 209 meses, recobra la libertad. De igual manera acá, si los 10 años, que es lo máximo, esta persona dura privada de la libertad 10 años por haber cometido esta conducta punible, se determina que es inimputable, cumplido los 10 años, cumplió con la pena y con la pena máxima y saldrá en libertad, ¿vale? Bueno, hablemos, señor. Debo anexar ahí que usted me va a corregir, pero creo que estoy en lo correcto en lo que voy a expresar. Vamos a adicionar a esto de que el caballero que asesinó a su madre se le va a imputar el delito de homicidio. Bueno, no conozco en mi estudio aún si es agravado o cómo, pero el descuartizamiento de nuestro país no es una pena. Eso es una pena, es un delito menor. Lo tengo entendido porque no está registrado dentro de nuestro código penal y no tiene una pena mayor, ¿no? Doctor, acá se da la sevicia. Y la sevicia es castigada. Lo peor. La sevicia es castigada. Acá hubo sevicia, doctor. Y si bien es cierto que es este homicidio fue con una circunstancia de agravación punitiva del artículo 104, también existe sevicia. Y la sevicia en Colombia se castiga bastante fuerte, ¿vale? Porque no es lo mismo, doctor, que a una persona se le quite la vida con una puñalada, a que a una persona se le quite la vida con 25 puñaladas y fuera de eso se descuartiza, ¿cierto? Entonces, existe sevicia y la sevicia en Colombia es castigada fuertemente. Bien. Perdón, doctor. Qué pena con usted, señora. Ay, excúseme, doctor. Y en caso contrario, en caso de que antes de los 10 años se recupere, ¿pasaría el último tiempo así a ser imputable? A ver, si se recupera, recobra la libertad. Y al recuperarse, pues como está recuperado, no sufre ese trastorno ni esa enfermedad, entonces se dará como una persona imputable. Pero después si comete delitos y todo, toca mirar y hacer el estudio y mirar todo eso. Bueno, bien, Gracias. Doctores. La universidad me indica que vamos a llamar lista la doctora Andrea. Por favor, me puede llamar lista con una única connotación, doctores. Persona que se llame a lista debe tener activado su micrófono y su cámara. Primero para saber con qué estudiantes cuento, quiénes son ustedes. Ustedes sí me conocen porque yo todos los días prendo mi micrófono y mi cámara. Entonces necesito que cumplamos esto. Persona que no me active cámara o esto tendrá la falla porque ¿qué hacemos?
Doctora, si es tan amable, empezamos a llamar lista porque somos muchísimos y vamos a gastar por lo menos unos 5 minutos y ya ustedes ingresan a su otra clase. Buenos días, compañeros. Acosta Rodríguez, Eduardo Alberto. Presente, compañero. ¿Quién es? No lo veo. Doctor, ¿me activa su cámara, por favor? Ya tengo activa, profe. Listo, muchas gracias. Acuña Martínez Sharon. Presente. Listo, Charon, gracias. Arana Londoño, Diana Caterini. Presente, André. Listo, gracias. Arias Giraldo, Janet. Llegué algo tarde y me ocupé y no me quedó tiempo. Hoy voy a ver si paso por allá. Muchachos, el micrófono, por favor. Vaquero Díaz, Joan Manuel. Papi, ya la envío. Ahora un segundo. Estoy en clase. Camargo Cucaita, Marta Delia. Buenos días, presente. Hola, buenos días. Gracias. Carlos. Tengo la gente aquí encima. Si me está llamando, André, muy buen día. Primo, lo que pasa es que el ki era para muy amistad. ¿Tienes el micrófono? ¿Puedes hacer un favor de colaborar con el envío vale lo mismo de una sola pieza a mandar casi que unas 10. Leonid, por favor. Leonid. Falta de respeto. Oye, sí, de verdad que qué problema con ustedes. No con todos, yo no generalizo, ¿no? Por favor. Castelblanco Galvis, Ana Juliana. André, qué pena. Javier Cardoso. Sí, Javi, ya. No te Muy preocupes. muy amable, gracias. Buen día. Andrea, qué pena interrumpirte. Me llamaste ya, ¿verdad? Es que me estaba conectando por el celular porque no entiendo, mi cámara del PC no me quiere funcionar. No te preocupes, Janet. Ok, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Bueno. Castelblanco Galvis, Ana Juliana. Ella está presente, pero no le sirve el audio. Acá estoy, ¿no me escuchan? No, ya se te escuchó. ¿No se escucha? Acá. Ya. Se te escucha. La Paola. Sí, ya, doctora. Presente. Chávez Beltrán, Julián Alejandro. Presente, Alegría. Listo, doctor. Fuentes Palacios, Sara y Daniela. Aquí estoy presente. Oh, gracias. Conde Martínez, Carlos Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Conde Ravelo, Jairo Jair. Presente. Cristancho Gallo, José Antonio. Cuesta, Jessica Natalia. Presente. Listo, gracias. De la Rosa Maecha, Byron Andrés. Díaz Bautista, Laureirina. Presente, André. Duarte Barragán, Brian Steven. Fiaga Robles, Marta Elsa. Presente, André, qué pena, tenía problemas con el audio. Garzón Suazo, María Alejandra. Gaviria López Maribel. Gaviria Galindo Rocío. Sí, presente, Andreita, gracias. Gómez Gutiérrez, John José. Buenos días, presente. Buenos días. Hernández Yasno, Julián Camilo. Presente, doctora Alegría. ¿Se viene la cámara o no? Presente, buenos días. Hola, Julián. Hernández Telles, Angie Tatiana.
Buenos días, doctora. Lozano Sabogal John Sebastián. Mariño Muriño Leonid Alirio. Presente, Andreita. Martínez Villamizar Oscar David. Mayorga Hernández Nelson Raúl. Presente, Andreita. Presente, Quería Martínez. monitora, presente. No va a seguir Diego tomar Álvarez tengo Santiago. muy malas experiencias porque Melo Álvarez Santiago. Presente. Méndez Ovalle Jenny Paola. Presente, André, buenos días. Buenos días. Mora Duarte Joana. Presente, Andrea, buenos días. Buenos días. Munar Garzón Carlos Arturo. Presente, mi querida doctora. Muñoz Castillo Jamie Tatiana. Presente. Núñez Padilla Giovanni Alexander. Presente, buenos días. Buenos días. Pino Almario Laura Vanessa. Presente. Poveda Hernández Gina Luciana. Presente, Andrea. Quintero Figueroa Marcus. Acá presente. Quiroga Peinado Luis Fernando. En cátedra honorable. Quiroga Sáenz Edelmira. Presente. Ramos Colorado Harold Miguel. Buenos días, Andrea, presente. Buenos días. Rentería Molina Daniel Felipe. Presente. Reyes Arias Brian Alexander. Presente, Andreita. Rocha Chávez José Guadid. Andreita, muy buenos días. José, buenos días. ¿Cómo has estado? Rodríguez, bien, sí, señor. Rodríguez García Héctor Manuel. Buenos días, Andrea, presente. Buenos días. Rodríguez Nieto José Fernando. Buenos días, presente. Salguero Martínez Daniel Santiago. Santos Herrera Andrea Victoria. Presente, André. Toro Joven Laura Daniela. Torres García Lisa Fernanda. Presente. Urdiales Bermúdez Nayelis. Presente, André. Vargas Rincón Adriana Paola. Presente. Zapata Pacheco Roxana Patricia. Presente. Listo, profe. Compañera, qué pena, yo falté por lista. Estoy desde el primer día con ustedes, soy nueva en el grupo. Doctora, buen día. Regálame tus apellidos, por favor. Chaparro Mesa, Gina Paola. Listo. ¿Necesitas número de cédula de casualidad o algo para que no tenga problema en la lista? Muchas gracias. Espérame. Número de cédula. 1032. Sí. 409. Sí. 871. Y número de teléfono. 311. Sí. 898. Sí. 5607. Correo. Se lo deletreo. La G, la I, P, A, C de casa, H, A, M de mamá, E,
@hotmail.com. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Doctora, y yo, Luz Nelly. Regálame sus apellidos, por favor. Gutiérrez Garay. Sí. Luz Nelly. Luz Nelly. Número de cédula. 20-916-057. Número de teléfono. 319-424-5467. Correo. Luz Garay 2311. Sí. @gmail.com. Ok. ¿Alguien más que falte en la lista? Gracias, doctora. Buen día. Con gusto. Listo, profe. Profe, no No, tienes audio. Andreita, dile que tiene apagado el micrófono. Ay, qué pena. Doctores, muchas gracias. Mañana vamos a hablar de otro tema importante que está tipificado en el artículo 6º del Código Penal. Vamos a mirar lo que es la legalidad de la norma y el principio de favorabilidad legal. Bueno, entonces muchas gracias. Nos vemos mañana. Buen día. Buen Un día. saludo. Gracias, doctor, muy Buenos días. amable. De Bien. igual manera, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, doctor. Gracias, Chao, Doc. doctor Nelson.